Arranca, contala como quieras con Sebastián de Ferrari. Y bueno, todo tuyo, amigo. Bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible porque tenemos poco tiempo y una columna que hoy nos va a quedar muy chica, muy corta, porque vamos a hablar de Abelardo Castillo. Y de Abelardo Castillo podríamos estar hablando durante días, por muchas cosas. Primero porque es uno de esos escritores, como contamos de otros en otras columnas, inabarcables. Es un escritor que escribió teatro, artículos periodísticos, ensayos, novelas, cuentos, poesía, diario. O sea, ningún género de la escritura le fue ajeno a Abelardo, entonces es un tipo completamente inabarcable. Por eso tiene mucho. Abelardo Castillo nació en 1935 en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Pero después de adolescente se vino para Buenos Aires y hizo casi toda su vida acá. Vamos a marcar algunos hitos en su vida. El primero es que escribe su primera obra, que en realidad es una obra de teatro, a los 22 años. Y la segunda a los 26. Él escribe primero Israfel, que es sobre la vida de Edgar Allan Poe. No es una biografía, pero sí es una obra basada en su vida, inspirada en su vida. Él es un ferviente admirador de Poe. Y después escribe otra obra, que es El otro Judas. La primera obra es interpretada en su momento por Alfredo Alcón, como para que más o menos se den una idea el tenor que tiene. A los 22 años, el tipo se transforma en un dramaturgo tremendo, llena montones de teatros, agota funciones. Cuenta la leyenda que con esa primera obra se compró un departamento. Eso te iba a decir, estaba esa leyenda, la del departamento. Se compró un departamento con los derechos y con las funciones de la primera obra, interpretada, repetimos, por Alfredo Alcón, que hacía de Poe. Y la segunda obra es El otro Judas, en donde, bueno, justamente de lo que habla es de un tema que también trató Borges, que es el tema del traidor y del héroe, y en donde se mete con la figura de Judas y escribe una teoría bastante interesante acerca de esa traición de Judas y que en realidad Judas no traiciona a Jesús, sino que lo que hace es cumplir la voluntad de Jesús, que es su amigo más fiel y el que está dispuesto inclusive hasta pagar en la historia, siendo la figura del traidor, para cumplir la voluntad de Jesús. Ese más o menos es el argumento de la obra. Dos obras teatrales, con muchísimo éxito las dos. Con la segunda gana el premio Casa de las Américas, que era muy importante por los años 60, y después empieza a publicar cuentos. Funda, a su vez, dos revistas literarias que fueron míticas en la Argentina, El Grillo de Papel y El Escarabajo de Oro. Dos revistas en donde publicaban los mejores escritores latinoamericanos del momento. Que cada vez hay menos hoy, era de otra época. Ya incluso esta duró 2 números. Ya casi no hay revistas literarias, quedan muy pocas, algunas son solamente digitales, no han salido nunca en papel. Una de las que queda, la de los amigos de Orsay, que es una idea extraordinaria y súper original por el tema de que no tienen publicidad y dependen solamente de sus lectores, que tiene además una gran calidad y que va a quedar para la historia por los... ¿Tenés todas vos? No. Son un montón, ¿no? No son tantas, pero no llegué a comprarlas todas, porque son no caras, porque salen cada 2 o 3 meses, depende de la temporada y depende de la época, pero había que tener cierta disponibilidad que en algún momento no tuve, y algunas me faltan, pero tengo la mayoría. Tengo muchas. ¿Sabes con quién tenés que hablar, no? Y están todas digitalizadas también. Tenés que hablar con Papito. Están todas digitalizadas. Sí, están todas en PDF, ellos sí. son súper comunitarios en ese sentido. Es un PDF muy bueno, de muy buena lectura, muy amable. Pero bueno, volvamos a Castillo. Castillo, para mí particularmente, es uno de mis escritores, de esos que uno tiene en el altar, viste que hay 4 o 5. Hay muchos que son buenos escritores, hay algunos que son novedosos, que son interesantes, que son hasta revolucionarios, pero hay otros que son distintos. Hay escritores que te cambian la vida, realmente, que pasás por ellos y no sos la misma persona después de haber leído algún escritor. Yo siempre en broma decía que mi vida era AC/DC, antes de Castillo y después de Castillo.
haciendo una broma con esto de antes de Cristo y después de Cristo. Muy bueno. Y realmente me pasó así, me cambió la visión de la vida y del mundo y la forma de ser y de pensar haber leído Castillo. Te hago una pequeña digresión para contar qué significa que un escritor te cambie la vida. El primer libro que leí como lector, así apasionado, fue La muerte de Iván Ilich, cuando tenía 12 años, que lo agarré de Tolstoy. Lo agarré y lo leí un sábado en una tarde y me transformó para siempre. Porque a partir de ese momento entendí que existía la muerte. Tremendo. Y entendí que la muerte era algo que le podía suceder a cualquiera, en cualquier momento, y que era algo terrible, definitivo, y cómo eso nos paraba ante el mundo, lo insignificante y lo pequeños que éramos como Ese cuento es terrible. Sí, es una especie de novela, es un cuento largo, pero bueno, eso me pasó, y eso mismo es lo que me pasó con estos escritores que te digo que tengo en el altar, como son Arlt, Vilariño, de la que hablamos también, Onetti, Leila y, por supuesto, Abelardo Castillo, que es uno de los que está ahí, en ese altar y del que leí absolutamente todo y del que siempre estoy buscando cosas para poder leer un poco más. Abelardo murió hace poco, relativamente poco, en el 2017, un año trágico para la literatura argentina, porque es el mismo año que muere Laiseca, que muere Piglia y que muere Rivera. Junto con Castillo, los 4 últimos grandes de la literatura argentina en el mismo año. Como decíamos, empezó muy joven Castillo a escribir y a publicar, y tiene él es fundamentalmente, para mí, un cuentista excepcional. Es un gran dramaturgo, tiene 2 novelas extraordinarias como El que tiene sed y Crónica de un iniciado, pero se destaca particularmente en los cuentos, en donde tiene varios cuentos que forman parte de cualquier antología de cuentos a nivel mundial. Están La madre de Ernesto, El candelabro de plata, Patrón, Marica, Conejo, Muchacha de otra parte, El hermano mayor, 8 o 10 cuentos que están... Después te voy a pedir, como para un reel de 1 minuto, sí, que digas a cámara, mirando a cámara, los 5 mejores cuentos de Abelardo Castillo. Pum, pum, pum. ¿Sí? Bueno, después, cuando termines la columna. Voy a así corto y armo un reel. Voy a hablar un poquito de los que... ¿Está bien? ¿Está bueno? Le está acá el director de la radio. Y una pulsada. Hay que vender, papá. Voy a hablar un poco de los que más me gustan a mí, que no forman parte de estos... Sí. Estos que te dije son los que están en todas las antologías y son los cuentos clásicos de Castillo y son extraordinarios, se los recomiendo a todos, pero a mí me gustan mucho más otros. Ya me imagino la tónica de esos otros. Exacto. Castillo tiene algunas frases que son increíbles. Cuando habla del libro, dice que el libro es invulnerable, es una invención que nació perfecta y que es casi única, de la cual se conserva tal cual como nació. Es decir, que el libro prácticamente no tuvo alteraciones desde su invención. Y es una máquina perfecta, es una creación perfecta. Sus cuentos los agrupa en un gran volumen, todos sus 5 o 6, creo que son libros de cuentos, los agrupa en un volumen al que llama Los mundos imaginarios. Y Los mundos imaginarios tiene esta dedicatoria. Dice: todos mis cuentos, los ya escritos y los que aún quedan por escribir, pertenecen a un solo libro incesante y a una sola mujer, a Silvia. Silvia Iparraguirre, también escritora, su mujer, con quien compartieron más de 50 años de vida juntos. Y de la que te cuento esto. Hay montones de historias para contar de ellos. Hay una famosa llamada de Julio Cortázar, después de que Abelardo publica una reseña sobre El perseguidor, el cuento largo novel de Cortázar. Cortázar lo llama desde Francia. Castillo atiende a las 9 de la mañana. Castillo escribía de noche y dormía hasta muy tarde, entonces medio dormido lo atiende. Le dicen que habla Cortázar, él cree que lo están cargando, que era una broma. Él dice: sí, claro, no sé qué, pensando que era algún amigo que le estaba haciendo una broma. Y dice: no, es verdad, soy Cortázar, estoy llamando desde Francia. Y en la R de Cortázar es la casa de Abelardo Castillo. Le pregunta, y en la R de Abelardo y Francia lo reconoce ahí con ese tono que tenía Cortázar, esa R media afrancesada justamente.
Y Castillo dice, uy, sí, discúlpeme, es mi casa, soy yo, qué sé yo. Dice, discúlpeme, lo que pasa es que dormí poco y además estoy durmiendo con mi novia. Cortázar le responde, dormir con la novia es lo más lindo que hay. Qué lindo. Y dice que esa historia él se la cuenta a Silvia, a su mujer, y Silvia se pone a llorar cuando escucha que Cortázar... Cortázar mucho más viejo. No tanto, pero sí, de una generación más grande. Sí, claro. Sí, no tanto más viejo, pero de una generación más grande. 40 y pico Cortázar y ellos tenían 25, 26. Claro. Y Cortázar algo de 40. Consagrado. Ya súper consagrado. El Cortázar que vivía en Francia y ya había publicado todos sus cuentos, todavía no novelas, todavía no rayuela. Claro. Bueno, tiene una gran relación con Cortázar durante muchos años. Hay una polémica muy famosa también en la revista El Escarabajo de Oro. Se está dando por estos días, todavía está en cartel, el documental que hicieron sobre Castillo, que en realidad no es un documental, sino más bien una serie de entrevistas largas, pero en donde está él en primer plano y se lo puede ver en toda su dimensión, que se llama Un hombre que escribe. Y cuando fui a ver en la presentación del documental, bueno, terminó el documental, todo el mundo aplaudió, se prendieron las luces, y giré la cabeza y atrás había una mujer muy emocionada, que se estaba secando las lágrimas, y cuando la miré bien era Silvia, la mujer de Abelardo. Y bueno, por supuesto me dieron ganas de ir a abrazarla. ¿Cómo estaba? Bueno, viejita. No, ella es un poco más joven, bastante más joven que Abelardo. No, es una mujer hermosísima. Dicen que era muy hermosa. Hermosísima. ¿Sigue viva? Sí, claro. Una mujer, te digo que la vi en el documental. No estoy tan mal. Y estaba muy emocionada, muy conmovida, se la notaba. Sigue siendo una mujer absolutamente hermosa. Sí, es una señora ya de más de 60 y pico de años. ¿Se tocó? No. Después buscarle una foto de ella. Es una mujer con una genética extraordinaria, muy bonita, muy linda. Viste que ahí. Y sentí ganas de ir a abrazarla, de decirle gracias. Gracias por todo lo que hizo por Abelardo, porque muchas cosas de las que pasaron con él no hubiesen sido posibles si no hubiese estado con Silvia, que entre otras cosas lo ayudó a salir de la bebida. Abelardo fue alcohólico durante más de 10 años de su vida. Y bueno, alcohólico a un nivel... Alcohólico. Grave. Nivel alcohólico. Nivel alcohólico grave. Sí. Y bueno, hasta los 40 y pico de años y después No el nuestro, digamos. No. De verdad. De verdad. Bueno, y de ahí sale también su famoso personaje del que tiene sed, que es su novela sobre el alcoholismo. Claro. Una novela extraordinaria, que es Esteban Espósito. Esteban Espósito, que es un personaje que aparece en varios de sus cuentos y que es el personaje principal de Crónica de un iniciado y del que tiene sed. Las recomendamos fuerte las dos, por supuesto. Y este personaje adorable de Esteban Espósito. También quiero recomendar este librito que se llama Ser escritor. Es Abelardo, con diferentes declaraciones en entrevistas. Es un compilado, digamos. Sí, pero sobre todo relacionado a la literatura y a la escritura. No son cuentos, no es ficción, pero lo quiero recomendar para cualquier persona que quiera escribir, lea este libro. Abelardo, que además también fue fundador de los talleres literarios, el creador de los talleres literarios en la Argentina y un gran maestro de escritores, entre los que han pasado un montón de nombres, ¿no? Y compañero de ruta y de vida de otra gran maestra de talleres como Liliana Hecker. Así que fue muchísimas cosas Abelardo. Traje para leer varias cosas, no sé a cuántas vamos a llegar, pero tengo 3 pedacitos de cuentos. Comienzos. Porque yo creo que Abelardo escribe maravillosamente, pero tiene unos comienzos que son extraordinarios. Finales también, los finales también son extraordinarios. ¿Son golpes de knockout? Pero no son golpes de knockout, los finales son golpes de knockout. Los comienzos son otra cosa, los comienzos te agarra del cuello. Los finales me refiero. Sí, los finales totalmente. Hay muchos que sí. Pero los comienzos te agarra del cuello y te dice, vas a leer esto. No te suelta. No podés dejar de leer. Por ejemplo, uno de los cuentos que más me gustan se llama Los ritos y dice: lo que abyectamente me hacía falta era sol, mosquitos, remar hasta quedar echado, olvidarme por medio del embrutecimiento físico de 2 o de 3 ideas grandiosas que en los últimos tiempos venían acosándome, como el suicidio, por ejemplo, entre ellas.
Así empiezan los ritos. Después, la fornicación es un pájaro lúgubre, es otro de los cuentos que tiene este comienzo. ¿Cómo que no importa? Se encontró diciéndole Bender a la chica, mientras con gesto ausente metía en el bolsillo del piloto del diario que acababa de comprar. ¿Cómo que no importa? Es lo único que importa. Así empieza el cuento. ¿De qué están hablando? Para vos. Lo que se te ocurra. No lo vas a adivinar nunca. Años 60 está publicado este cuento. Uf. Están hablando del orgasmo. Del orgasmo. Acaban de tener relaciones sexuales. La chica no tuvo un orgasmo, no llegó a su orgasmo. Y la chica, que es bastante más joven que él, no vamos a decir la edad, para que Castillo no sea cancelado, post-mortem. Pero ficción. Sí. La chica, él le dice cómo que, el personaje le dice cómo que no importa, es lo único que importa. En esa época hablar del orgasmo femenino y decir que era lo único que importaba, era un poquito estaba como fuera de eje, ¿no? Como que contracultural, absolutamente, gracias al director que ahí aporta desde el fondo. Absolutamente contracultural. Estar hablando del orgasmo femenino y del goce femenino y del disfrute femenino. Década del 60. Década del 60. La fornicación es un pájaro lúgubre, cuento que escribe Castillo, cuenta él, cuando se entera de la muerte de Henry Miller. Ese diario que se mete en el bolsillo es el diario que tiene en la portada la foto de Henry Miller y que era uno de los escritores que a Castillo le gustaba mucho y que justamente sus temáticas en general tienen que ver, rondan sobre sexo y sobre relaciones de amor y relaciones entre personas. Y escribe este cuento, que es maravilloso, que se los recomiendo, en esa época. ¿Qué se llama? La fornicación es un pájaro lúgubre. Título, ¿no? ¿Qué título? Qué titulito. Y te cierro con mirá, que para mí es uno de los que más me gustan de Abelardo. Lo leí millones de veces. Se llama Carpe Diem, el proverbio romano, que significa vive el momento, vívelo hoy, algo así. Y el cuento empieza así. A ella le gustaba el mar, andar descalza por la calle, tener hijos, hablaba con los gatos atorrantes, quería conocer el nombre de las constelaciones. La verdad es que me tenía harto. Compraba plantitas y las dejaba sobre mi escritorio. Me doblaba las páginas de los libros, silbaba. No distinguía a Mozart de Bartók, pero ella silbaba, sobre todo a la mañana. Carecía por completo de oído musical, pero se levantaba silbando. Andaba entre los libros, las macetas y los platos de mi departamento de soltero, como una carmelita descalza, y sin darse cuenta silbaba una melodía extrañísima. Tenía, ¿cómo puedo explicárselo bien? Tenía una alegría monstruosa, algo que me hacía mal. Y como yo también le hacía mal, cualquiera hubiese adivinado que íbamos a terminar juntos, pegados como lapas, y que eso iba a ser una catástrofe. Un cuento que empieza así. Wow. ¿Cómo lo largás? ¿Cómo no querés saber qué es lo que va a pasar fondo de una. con esa gente? ¿Qué es lo que va a pasar con esa pareja? ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas? ¿Y ese es un cuento de qué extensión? Ese es el cuento que más me gusta. No, son cuentitos de 3-4 páginas. ¿No? Son cuentos cortos. No mucho más que eso. Sí, La fornicación es un pájaro lúgubre, es un cuentito para mí un poco más largo. Después los demás son 3 o 4 páginas. Hay otros que son cátedras de cuento, que es página y media, en donde hace unos malabares. No lo tengo tan leído a Abelardo Castillo. Cuentos aislados. Ahora quiero que, mirando esa cámara, me armes un reel y que me digas... ¿Te parece 5? Vos decís, si querés conocer a Abelardo Castillo, eso tenés que decir. Estos son los 5 mejores cuentos. Qué nervio, por Dios. Y si querés tirar una mini referencia, pero 1 minuto, tiene que ser todo. Bien. ¿Sí? Vamos. Mirando esta cámara, haceme plano general, Gaby, que yo acá quiero hacer un reel. Cerramos con esto. Ahora, nos quedan muchísimas cosas para hablar de Abelardo. Vamos a hacer otra columna de Abelardo después. Vamos a profundizar un poco más en sus cuentos. Vamos a hablar de sus Pero esto novelas. da para hablar por cuento, casi te diría. Tal cual, sí, ni hablar. Y yo te busco los paños, y esto lo decimos acá al aire, te busco paños temáticos. Y hay unas. Y da meternos en clímax. Hay unas máximas sobre la escritura que escribió también, que él las llama las mínimas, que también las había traído para leer, pero son muchas y son muy largas. También estaría bueno un día hablar de escritura y hablar de las máximas de Abelardo. Bueno, ¿me tenés el plano bien?
Bueno, vamos con 5 cuentos de Abelardo Castillo. Vamos a entrar en los más conocidos primero, que son El Candelabro de Plata, uno de sus cuentos más célebres, La Madre de Ernesto, el otro que también es más célebre, creo que son sus 2 cuentos que están en casi todas las antologías, excelentes cuentos los 2. Después quiero profundizar más en los que me gustan más a mí, y voy a Los Ritos, voy a La Fornicación es un pájaro lúgubre, y finalmente el que más me gusta de todos, y el que si no lo leyeron, vayan a buscarlo ahora, están todos en internet, son conseguibles, y léanlo ahora mismo, que se llama Carpe Diem. Es una historia de amor y de desamor hermosa, extraordinaria, y se los recomiendo a todos. Abelardo Castillo, un escritor que te cambia la vida. Vamos, Evita, carajo. Bueno, acá sacamos material para Reel, sacamos todo, buenísimo. Creo que nos queda mucho de Abelardo, pero bueno, la semana que viene vamos a entrar en otro escritor. Amo tu columna y cómo las preparás y con el amor con que las decís en cada programa. Bueno, ojalá que podamos contagiar a mucha gente con esto tan fuera de tiempo, tan anacrónico que es leer. Te voy a decir la verdad, Seba es la persona... Sí. Uy, sí, me encanta. Me encanta, sí. Seba es la persona que conozco que más leyó. Después de mi abuelo que murió. Está muerto hace mucho tiempo. Pero que me pongas ahí cerca ya es un montón. Pero es un montón. No, es un gran lector. Gaby, te queremos ver una vez más. ¿Cómo sentiste el programa? ¿Cómo se vivió desde el comando? Perfecto, salió re bien. Tenemos el reel. Bueno, bien. Prometo, para la próxima metemos una lucecita que va a mejorar acá un poco el esquema. Va a venir, me agendó el diputado nacional Eduardo Valdés. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la actualidad del peronismo. Esto no es Diputados TV. No, bueno, yo ya te lo dije, vamos a hablar. Un tipo muy interesante, Eduardo Valdés, por un montón de cosas. Y además alguien muy cercano a alguien que nosotros queremos mucho también, como Jorge Cosia. Como Jorge Cosia, muy cercano a Cristina, muy cercano a Alberto, estuvo con Lula, al Papa. Es un tipo que ha articulado gran parte y le ha puesto mucho el cuerpo a la campaña en su momento. Así que realmente espectacular. Estamos acá desde cerrando el programa, cero chamullo. No, está interesante para hablar un poco de todo con Eduardo. No, seguro, sí, no. Lo que pasa es que hoy decís Alberto. ¡Ah! ¡Te pusiste! Decís Alberto y a la gente la agarra urticaria. Así que bueno, yo propongo que la pulseada, porque yo no me puedo arrugar después de esa pulseada, la vamos a hacer al final, cuando se vaya Eduardo. Después de que se vaya Eduardo. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Director, acá vamos a poner una mesa, vamos a tener que cambiar, hacer un poquito la apuesta acá, después vamos a ver cómo se da. Va a estar difícil, pero se viene un programa muy picante. Bueno, le mandamos saludos también a la compañera y amiga Mercedes, que está todos los martes ahí conectada, escuchándonos. Un abrazo grande, estuvimos en Fuerte Apache de vuelta con los talleres de periodismo y Mercedes siempre está ahí presente y firme. Me encanta Mercedes, ella sabe que es una VIP, es una very important people y tiene entradas. La tenemos que invitar a que venga. Sí, la tenemos que invitar. Ya tengo cerrado los invitados para el próximo, pero podemos para el siguiente. Una linda charla con Mercedes es fundamental. Bueno, gracias Pablo Sartirana, Gabriel Sánchez al frente del comando de control. Preguntémosle al director cómo lo vio. ¿Cómo viste el programa? ¿Seguimos? Yo además lo sigo. ¿Seguimos? Sigo el programa. ¿Seguimos con el programa? ¿No nos bajan? No, yo soy un fan del programa. Bien, vamos todavía. Bueno. Sigue el programa vigente. Y se viene próximamente una gran obra de teatro que lanza acá el Centro Cultural y la UOM Capital, que es El Debate, con Fabián Vena haciendo de Rucci, el debate Rucci Tosco, y con Gabriel Robito, yo te digo, va a dar que hablar. Va a dar que hablar, en parte en un momento de la política nacional que se revitaliza un poco todo el debate de los 70 y el peronismo, Montoneros, dictadura militar, muy interesante. Perdón, sacame esta duda, ¿es cine o teatro esto? Teatro. Obra de teatro. Esto es obra de teatro. Espectacular. Esto es obra de teatro. Espectacular, me encanta. Vamos a estar ahí. Muy bueno, claro, porque el debate fue en el estudio. Claro, está Sofovich, lo promocionó el debate. El moderador. Fue el moderador. Así que bueno, ¿quién te dice que vamos a tener entraditas? Me encantaría poder ir.
Así que bueno, viste que acá gestionamos regalitos para todos. Bueno, esto fue Cero Chamullo para las plataformas de Mundo Sur y Mundo Villa. Como siempre, muchas gracias Sebastián de Ferrari, Gabriel Sánchez, Pablo Sartirana por haber compartido con vos esta entrevista. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron. Hasta el próximo programa.